voy a empezar. A ver, ayer lo que hicimos fue, bueno, estábamos codificando nuestra clase triángulo y los últimos métodos que le agregamos fueron el cálculo de los ángulos. Utilizamos la ley de cosenos para calcular los ángulos. A ver, entonces voy a poner aquí el código. Aquí está el código, ¿sí? Nos auxiliamos, como les decía, de la ley de cosenos. ¿Dónde quedó? Aquí. Bueno, la ley de cosenos nos permite relacionar los tres lados del triángulo con un ángulo y despejando ese ángulo, pues encontramos lo que andábamos buscando. Se supone, a ver jóvenes, se supone que la suma de los ángulos de un triángulo, ¿cuánto debe dar? 180 grados, ¿verdad? Bueno, entonces, ayer que lo hicimos, aquí están nuestros cálculos de los ángulos, alfa, beta y gamma. Y en la aplicación, voy a poner la aplicación, calculamos los tres, bueno, sumamos los tres ángulos y los pusimos aquí y no nos da 180 grados. ¿Sí? Bueno, ahora, en realidad lo que está pasando aquí, jóvenes, es que nosotros, bueno, yo hice un despeje del coseno, pero del coseno, no del ángulo. Entonces, lo que estamos calculando en los métodos no es el ángulo, es el coseno del ángulo. Entonces, si por ejemplo yo digo aquí, el coseno de 30 grados es igual a 0.866. ¿Lo checan en su calculadora? ¿Sí? ¿Cuánto da el coseno de 30 grados? ¿Alguien lo puede checar? ¿Alguien que esté en clase? ¿Sí? ¿Alguien que esté poniendo atención? ¿Sí es correcto? Bueno, entonces, con esta fórmula estamos calculando el coseno, no el ángulo. A ver, ¿cómo le haría yo para el coseno de x es igual a 0.866? ¿Cómo le hago para despejar la x de ahí? Porque ahorita este despeje que tenemos aquí es del coseno, no del ángulo. Pero necesitamos nosotros despejar el ángulo. Es con el coseno inverso, ¿verdad? Entonces sería el arco, también se llama arco coseno, es el arco coseno de 0.866. Ustedes en la calculadora, pues no sé si diga arco coseno o coseno a la menos 1 o inverso coseno. Si ustedes le ponen .866 inverso coseno o coseno a la menos 1, les va a dar aproximadamente 30 grados. ¿Sí es cierto eso? Ok, entonces lo que nosotros necesitamos aplicar en el método es el arco coseno a lo que ya calculamos, porque lo que tenemos calculado es el coseno. Le aplicamos el arco coseno y ya nos da el ángulo. A ver, entonces, voy al código, ¿eh? Clase triángulo y vamos a... Le voy a aplicar... ¿cuál función es en MAT para calcular el arco coseno? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, ¿cómo se llama la función que calcula el coseno? Cos, ¿verdad? ¿Cómo creen que se llame la función que calcula el arco coseno? Acos, se llama acos. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a aplicarle aquí a toda la operación la función arco coseno. Vean cómo está el arco coseno, el arco seno, está el arco tangente. Más que como que les dio flojera ponerle ARC, ¿verdad? Le pusieron la pura A. Bueno, arco coseno. Y voy a poner entre paréntesis todo. Abro un paréntesis aquí y lo cierro desde acá. Porque vamos a calcular el arco coseno de todo. Bueno, entonces esto lo voy a aplicar también acá en beta. Sería mat.arco coseno y de todo esto. Abro un paréntesis, ya había uno, pero abro el otro. Y aquí vamos a hacer lo mismo acá. El mat.arco coseno y lo cerramos acá.
Bueno, ahora sí, ya estamos calculando el ángulo. El arco y ángulo, pues es lo mismo, ¿no? Vamos a comprobar. Nada más apliqué la función arco coseno. A ver, la suma, ¿cuánto me tiene que dar? Pero no me da 180. ¿Cuánto me da? ¿No se les hace conocido ese número? Es pi, ¿verdad? Es pi. ¿Por qué me da pi? Porque están, todas las funciones trigonométricas del lenguaje las trabaja en radianes. Entonces, nosotros recordemos que, voy a ponerlo aquí, pi, a ver, pi radianes es igual a 180 grados. Por eso, si el arco coseno me regresa a radianes, la suma de los tres ángulos no me va a dar 180, me va a dar pi. Y es lo que me está resultando acá. Me está dando. Es una forma un poquito así rebuscada de calcular pi, ¿verdad? Ahí está, hagan de cuenta que calculamos pi. Bueno, pero si queremos que sean ángulos en grados, pues tenemos que hacer una conversión. Acá, ¿cómo sería? Si pi radianes es igual a 180 grados, por ejemplo, el ángulo alfa, el primero que, ¿a cuántos grados equivale? ¿Cómo despejamos de aquí la x? Es una regla de 3. Alfa, lo multiplicamos alfa por 180 y lo dividimos entre pi. Vamos a hacer eso, vamos a agregar 3 métodos, uno por cada ángulo. Ok, entonces es el ángulo por 180 entre pi, para que me dé en grados. Bueno, voy a agregar en la clase de triángulo otros 3 métodos. El primero va a ser, le voy a poner ángulo 1, que sería el ángulo opuesto al lado 1. A ver, entonces le vamos a decir, vas a regresar el valor de alfa, alfa es un método, y lo vamos a multiplicar por 180 y lo vamos a dividir entre pi, la constante de la clase mat. Y entonces ese ángulo ya va a estar en grados. Alfa y ángulo 1 es el mismo ángulo, nada más que uno en radianes y otro en grados. Bueno, entonces vamos a copiar esto para ampliarlo al ángulo 2 y al ángulo 3. El ángulo 2, ángulo 3. El ángulo 2 no va a ser alfa. ¿Cómo se llama el otro? Beta. Beta. Y el ángulo 3 va a ser gamma. Así le llamamos a los ángulos que ya ahorita nos dimos cuenta que lo calculan en radianes. Ok, vamos en la aplicación, a sumar los 3 ángulos, pero ahora ya en grados, y ver si la suma me da 180. Ok, entonces me voy ahora a la aplicación. Y voy a hacer esta suma. Es más, voy a copiar todo esto para hacer la prueba con los ángulos. Ya, como la variable suma está declarada, pues ya nomás le quitamos aquí la definición. Y ahora lo que quiero sumar son los ángulos en grados. ¿Cómo sería? Punto, ángulo 1, más superior, punto, ¿qué será aquí? Ángulo 2, y aquí sería ángulo 3, ¿no? Superior es un objeto de la clase triángulo. Ángulo 3. Bueno, vamos a poner aquí, le voy a dejar alfa, beta y gamma, nada más que aquí voy a mandar llamar ángulo 1, luego acá ángulo 2, y acá ángulo 3. ¿Así? Y la suma ahora me tiene que dar, pero en grados. Y ahí sí me tendría que dar 180. A ver, vamos a probar. Bien, ahora sí, acá está la suma de los ángulos en radianes, me da pi. Y acá está la suma de los ángulos en grados y me da 180. Y vean cómo nuestra figura, nuestro diagrama, o más bien la gráfica, si nos vamos a la gráfica, a ver, vamos a
los ángulos deben ser muy parecidos a como los calculaba, porque este diagramita pues está más o menos a escala, porque estamos utilizando los cuadritos como unidades de medida. Entonces los ángulos que me reportó acá en grados, como que en grados ya los tenemos más identificados. Entonces el primer ángulo alfa es el que está opuesto al lado 1. Estamos en el triángulo superior, en este de acá. Entonces alfa viene siendo el que está opuesto al lado 1. Este angulito que estoy señalando son 34 grados. Y sí, más o menos da 34. Sí, es más, si ponemos un transportador debe ser muy aproximado. Y luego el siguiente, el gamma, viene siendo es el opuesto al lado 3. Y vean cómo este más o menos es 39 grados. Y el otro, que es este ángulo, sí se ve que es mayor de 90. Y acá nos está diciendo que vale 105. Entonces, esto, pues más o menos ya coincide con nuestra figura. Muy bien. Bueno, fíjense que no sé si haya preguntas de esto. Podemos seguirle agregando cosas a la clase de triángulos, sería muy interesante, pero pues luego nos vamos a retrasar más. No es que estemos retrasados, sino que luego pues los tiempos no van a coincidir. Entonces, de todos modos, se me olvidó ver un concepto en la clase punto, que sí lo vamos a estar necesitando y por eso voy a retomar la aplicación punto. Así es, esto lo dejo aquí. La clase triángulo tal vez regresemos después cuando hagamos dibujos. Ahí lo voy a dejar. Y me voy a ir a la clase, a la aplicación punto, que es la anterior. Bueno, entonces me voy a ubicar aquí en la aplicación punto y vamos a crear si recordamos, aquí tenemos tres objetos de la clase punto, A, B y C. A y B se crearon con sus constructores normal, pero C viene siendo el punto medio entre A y B. Bueno, pero son tres puntos, ¿verdad? Bueno, voy a crear un cuarto punto. Punto D es igual a new punto, y le voy a poner aquí algunos valores, menos 6,7. ¿Sí? Quiere decir que la X vale menos 6 y la Y vale 7. En memoria, ¿cómo representaríamos esto? Vamos a ponerlo por aquí. Voy a poner aquí un objeto, ¿sí? Digamos que el dibujo de un objeto. Aquí sería algo así. Está bien ahí. Y luego pondríamos más o menos así. Bien, ¿cómo se llaman los objetos dentro del objeto? Así mismo, ¿cómo se llaman? Todos los objetos. Dis, se llaman dis. Bueno, nosotros lo que hicimos acá en el código fue crear una referencia que apunta al objeto. D es una referencia que apunta al objeto. Ok, entonces, ¿cómo lo podemos representar acá? Pues ponemos aquí una D, ¿sí? Una referencia D, y vamos a decir que apunta a ese objeto. Va a apuntar a este objeto, ¿sí? Y ese objeto, ¿qué información tienen sus atributos? Pues según cómo lo creamos, X vale menos 6 y Y vale 7. Entonces vamos a ponerle esos valores aquí. Aquí sería X es igual a menos 6 y Y es igual a 7. Entonces, insisto, el objeto no se llama D, el objeto se llama dis, pero estamos accediendo a él a través de una referencia que le pusimos D. Digamos que lo bautizamos con D, pero le podemos cambiar el nombre. Como a nosotros nos sucede que nos bautizan con un nombre y nos identifican con otro, a lo mejor parecido, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede si nosotros aquí en el código hacemos algo como esto? Vamos a ver si lo podemos tener ahí a la vista. A ver, ¿qué sucede si hacemos algo como esto? Punto, ¿cuál sigue? DE es igual a D. Pregunto, ¿estamos creando un nuevo objeto?
No, ¿verdad? No es esto no es una copia. Es una referencia. Es decir, que es como si hubiéramos bautizado a D ahora con el nombre de E. Es como si a una persona que se llama Juan, ahora le vamos a decir John. ¿Sí? Bueno, entonces lo que está sucediendo aquí es que tenemos otra referencia, la referencia E, que está apuntando al mismo objeto. Así es que lo que yo haga con D lo vas a ver E, y lo que haga con E lo vas a ver D, porque es el mismo objeto. No estamos sacando una copia. Y eso lo podemos observar aquí, miren. Si le decimos, vamos a darle salida al objeto D o a la referencia D, voy a ponerlo de esta manera. Y luego le voy a dar salida también a la referencia E. ¿Sí? Y pues vamos a ver que nos va a salir lo mismo porque están apuntando al mismo objeto. Ahí está, D y E están apuntando al mismo objeto. Pero ¿cómo podemos comprobar que sí efectivamente sucede eso? Pues yo puedo modificar ese objeto tanto a través de D como a través de E. Entonces, yo le voy a decir aquí E punto y vamos a modificarlo, el valor de la Y, por decir, le vamos a poner un 1000. ¿Sí? Y le voy a volver a dar salida. Ya le di salida otra vez. Vean cómo yo hice el cambio a través de la referencia E. ¿Y qué me va a salir aquí? Lo mismo. O sea, tanto D como E lo cambiaron. No es que haya sido una copia, es que se están refiriendo al mismo objeto. Ok, bueno. ¿Cómo le haría yo para crear realmente un nuevo objeto con los datos de otro que ya existe? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, lo podemos hacer de esta manera. Le diríamos, sigue la G, ¿verdad? Punto E, no, sigue la F. Punto F es igual a new, punto, y le voy a pedir al objeto D que me diga cuánto vale su valor de X, y al mismo objeto le voy a decir que me dé cuánto vale su valor de Y. Bueno, aquí estamos sacando una copia, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí. F es una copia de D. Y eso vamos a darle salida a los dos. O sea, yo le voy a decir, ahora le damos salida a D y a F. ¿Sí? Ahorita en este momento lo que hicimos fue obtener una copia. O sea, voy a tomar esto de acá. A ver, deje poner esto un poquito más arriba. Y caray. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar por acá. Bueno, lo que hicimos con esa segunda instrucción es que tenemos un objeto que se llama F. Bueno, este ya no va, y este ya no va. ¿Sí? Qué buena noticia, ¿verdad? Entonces, F sí es una copia de D. Y aquí, bueno, lo podemos observar, pues D y F tienen lo mismo. Pero ¿qué pasa si ahora yo le cambio algo a F? Le voy a cambiar algo a F, F.set X, y le voy a poner 500. ¿Sí? Y luego le voy a dar salida a los dos. Nada más que saben que aquí le voy a poner un brinco de línea. Así y así. Bueno, ahora cambiamos el objeto, un valor, un atributo de F a través del set, pero como F es una copia de D, entonces D no se va a enterar porque es otro objeto. Entonces, si lo ejecutamos, ahora vemos como D no cambió, el único que cambió fue F. Entonces, es bien importante entender eso porque nos evita muchas confusiones y muchos errores que luego no entendemos por qué suceden. Bueno, pero ¿qué tal si yo quisiera sacar una copia del objeto, pero directamente con otro objeto? O sea, si yo quisiera hacer esto,
¿Cuál punto sigue? G, ¿verdad? ¿Qué tal si yo quisiera hacer algo como esto? Aquí estoy utilizando en el constructor parametrizado, pero yo quiero usar un objeto, digamos el objeto D. Quiero sacar una copia del objeto. ¿Por qué aquí me está marcando error? Porque no hay un constructor que reciba una referencia de punto. Entonces, vamos a agregar ese constructor. Es el tema que quiero, bueno, que se me había pasado aclarar en la clase punto. Vamos a agregar a la clase punto un constructor, un tercer constructor. Aquí tenemos el de default, aquí tenemos el parametrizado. Vamos a agregar un tercer constructor. Public punto, y va a recibir como parámetro una referencia de punto. Entonces aquí va a decir punto P. Y este se va a llamar constructor de copia. Ya ahorita acabamos de ver cómo podremos obtener una copia de un objeto a través de, pueden mandar llamar sus métodos get y pasárselos al constructor del. Pero ahorita la idea es sacar una copia de otro objeto que ya existe, así, pasarle el objeto y que saque la copia, no que pase sus atributos. Bueno, entonces, aquí la intención del constructor es darle valores a los atributos del objeto que está creando, que viene siendo this. Bueno, entonces, aquí le vamos a decir, el valor de X del objeto nuevo va a ser el valor de X de la referencia que viene en el parámetro. ¿Sí? O sea, le estamos diciendo a este objeto que más bien que no es un objeto, es una referencia. Aquí me están pasando nada más la referencia, la dirección en donde está el objeto. Y entonces estamos accediendo a su atributo X y se lo estamos pasando al objeto que estamos creando. Entonces aquí, ¿cómo sería? This.y es igual a p.y. Una pregunta, ¿por qué si X y Y son privados, por qué aquí los puedo acceder con punto y sin el get X, sin el get Y? Porque están dentro de la clase, son de la misma clase. Bueno, entonces, ahora sí, si me regreso a la aplicación, esto ya no me va a marcar error, porque ya encuentra un constructor que recibe como parámetro una referencia de un punto. Y pues vamos a darle salida, ahora sí, a los dos puntos. Fue una copia de D. Entonces, le voy a que me diga cuánto vale D y cuánto vale G, o qué tiene G. ¿Sí? Deben tener lo mismo. Aquí, esto sí es una copia, ¿sí? G es una copia de D. O sea, si es una copia, es un nuevo objeto. ¿Sí? Acá no es un nuevo objeto. Acá es nada más ponerle otro nombre al mismo objeto. Bueno, entonces ya lo ejecutamos. Y aquí está que el punto D, trae, o más bien punto G, trae los mismos atributos que el punto D. Así es que lo que acabamos de ver ahorita es cómo implementar un constructor de copia. ¿Sí? De repente lo vamos a utilizar en algunas clases. O de repente puede venir en el examen. ¿Sí? Ok, bueno. Eso fue entre paréntesis porque no lo... voy a poner acá el punto G, sí, fue nuevo, ¿eh? Lo voy a poner por aquí. En el primero puede venir. Por eso me interesaba verlo. Sí puede venir en el primero. Entonces, este sería el punto G, que ya es una copia de este, ¿verdad? Nada más, E no fue una copia, fue una referencia al mismo objeto. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar con el siguiente ejercicio que estaba, o sea, que está programado para empezar hoy. Lo voy a ampliar esto y vamos a empezar con este ejercicio, ¿sí? Acuérdense que estos ejercicios para el segundo proyecto, el segundo examen, se trata de objetos que interactúan con objetos de su propia clase. Aquí ya vimos uno, el punto interactúa con otro objeto punto para sacar la distancia, o con otro punto para sacar el punto medio. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a crear, a desarrollar una aplicación para hacer operaciones de matrices. Porque, a ver, si sumamos dos matrices, ¿el resultado qué es? Pues otra matriz. Si restamos dos matrices, el resultado es otra matriz. Al multiplicar dos matrices, el resultado es una matriz. Entonces,
vamos a crear objetos de la clase matriz que interactúan con otros objetos de su propia clase para hacer operaciones. Esto se aplica mucho, pues, en las matrices, en los números complejos, en los números racionales o las fracciones. En todo ese tipo de operaciones se aplicaría esto que estamos viendo. Bueno, entonces, vamos a recordar el concepto de lo que es una matriz. Así, ¿cómo la representamos una matriz? Voy a poner por aquí. A ver, una matriz pequeña, ¿sí? De ejemplo. Entonces, vamos a ponerla por aquí. De 3 por 4 está bien. Y vamos a decir que esta matriz se llame datos. Así se va a llamar la matriz. ¿Sí? Y esta matriz, pues, va a tener sus renglones y sus columnas. En este caso serían 3 renglones y 4 columnas. Ahí, ¿sí? Bueno, vamos a decir que va a ser de tipo doble, tipo numérico doble, ¿sí? Esta es una matriz convencional. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que esta matriz se pueda sumar con otra matriz? Lo podemos hacer sin clases, o sea, así directamente. Porque pues cualquier aplicación que desarrollemos orientada a objetos, antes se resolvía sin usar orientado a objetos, ¿verdad? Ahora la idea es verlo orientado a objetos. Entonces, vamos a diseñar una clase. La voy a poner por aquí, a ver si. Una clase hasta aquí, a ver si hasta ahí. A ver, dejen. Este hasta ahí y este hasta aquí. Bueno, este va a ser una clase que va a encapsular un arreglo de dos dimensiones. Entonces, bueno, aquí. Y se va a llamar así. Nuestra clase se va a llamar matriz. ¿Sí? Ahorita voy a poner el diagrama de esta manera para que se entienda, para reforzar la idea de que dentro de un objeto de esta clase va a tener una matriz de datos. Entonces, hagan de cuenta que es como si nosotros metiéramos esta matriz acá a la clase. Ahí vamos a tener una matriz, ¿sí? Bueno, y nosotros le vamos a poner aquí métodos que van a procesar los datos de esta matriz. Dentro de esos métodos, pues van a estar constructores, get, set, pero también van a estar estas operaciones. Ok, entonces, vamos a ver, vamos a poner aquí una operación que sería la suma. ¿Sí? A ver, la suma de dos matrices, ¿qué me va a dar? Otra matriz. Pero, ¿cómo van a interactuar las dos matrices que me van a dar como resultado otra matriz? Pues más o menos de esta manera, ¿no? Yo pondría algo como esto, matriz C, por ejemplo, es igual, C ya sería un objeto de la clase matriz, A sería otro objeto de la clase matriz. Manda a llamar el método que estoy poniendo ahí y le tengo que pasar como parámetro otra matriz, como la distancia. Entonces, aquí se están involucrando tres matrices. La primera viene siendo la que va a mandar llamar el método, se convierte en dis. La segunda se la vamos a enviar como parámetro, igual que la distancia, o más bien muy parecido al punto medio. Internamente va a trabajar con dis y con el parámetro que le enviemos, va a crear la suma de esas dos y me lo va a regresar como otra matriz y yo la estoy recogiendo en la referencia C. Entonces, aquí en el diagrama nos falta indicarle el parámetro. Ya le pusimos el nombre del método, lo que me va a regresar una matriz, pero ¿qué parámetro le voy a pasar? Pues otra matriz. ¿Sí? Así quedaría la firma del método. Bueno, la resta, ¿cómo quedaría? Resta. Muy parecido, ¿verdad? M, matriz, y me va a regresar una matriz. Luego, el método de multiplicación va a ser muy parecido, ¿no? Vamos a agregarle 4 métodos. Entonces sería multiplicación, va a recibir como parámetro una matriz y me va a regresar otra matriz. Así, ¿verdad? Y el otro método, ¿para qué va a servir? Multiplicación por un escalar. ¿Qué es un escalar?
es una constante, es un valor numérico, ¿verdad? Un solo número. Entonces, nosotros podemos tomar todos los elementos de una matriz y multiplicarlos todos por el mismo número, que es el escalar, y me va a dar otra matriz. Nada más que aquí no voy a multiplicar una matriz por otra matriz, sino una matriz por un número. Así es que le puedo llamar al método un nombre diferente. Pero fíjense, ¿qué pasa? Y esto lo vamos a topar muy seguido, con el... Bueno, es que aquí no lo tenemos, ¿va? Bueno, si yo creo un objeto de la clase random, aquí, ok, cuando utilizamos el método nextIn, aquí me va a preguntar la... Bueno, ya le agregué, para que no me marque error. Le ponemos nextIn, ¿y cuántas versiones de nextIn hay? 3. Una opción hubiera sido llamarle nextIn 1, nextIn 2, nextIn 3, para que no hubiera confusiones. Pero ¿por qué es preferible ponerles el mismo nombre? Porque hacen lo mismo, nada más que lo hacen con información diferente. Este lo hace sin ninguna información, este con un solo parámetro, este con 2 parámetros. Entonces, eso nos lo vamos a topar mucho en las clases, de que tengamos un método que se repite varias veces porque lo hace un poquito diferente cada versión. Es más, nos vamos a topar con versiones diferentes del mismo método. Entonces acá, nosotros queremos implementar otra multiplicación por un escalar. Y tal vez sería ahorita muy fácil pensar que lo mejor es ponerle un nombre diferente al método, que se llame multiplicación E, en lugar de multiplicación. Y ya con eso distingo que es por escalar. Bueno, poquito a poquito nos vamos a ir dando cuenta que eso no es muy conveniente. Si es multiplicación, aunque sea por escalar y el otro por matriz, que el método se llame igual. Entonces, este método se va a llamar igual, multiplicación. Pero, y el resultado, pues va a ser una matriz. ¿Pero qué va a cambiar? Va a recibir un escalar. Yo le voy a poner así el nombre. Es un parámetro. ¿De qué tipo va a ser este parámetro? Puede ser con decimales también, ¿no? Doble. Entonces, no, bueno, es que, por ejemplo, ¿cómo lo mandaría a llamar el de la resta? ¿Cómo sería? Matriz D es igual, vamos a suponer que quiero restar así, resta con B. ¿Cómo sería la multiplicación? Matriz E es igual a A punto, multiplicación con B. ¿Sí? ¿Y cómo sería utilizar este? Sería matriz, sigue la F, igual a A punto, multiplicación, pero aquí no le voy a pasar otra matriz, le voy a pasar un escalar. A lo mejor le digo, multiplícalo todo por 10. Cada elemento de A lo va a multiplicar por 10, pero el resultado es una matriz. ¿Sí? Entonces, aquí sería un ejemplo de cómo utilizar cada uno de los métodos. Vean cómo, qué es lo que cambia con respecto uno del otro de la multiplicación. Pues el tipo de dato del parámetro. Aquí el parámetro es una matriz, un objeto de la clase matriz o una referencia de la matriz, y aquí el parámetro es un valor doble. Bueno, entonces, este sería más o menos nuestro diagrama, cómo quedaría. Pero ya digamos, el diagrama formal, aunque incompleto, pues sería tomar todo esto, sí cabrá. Se me hace que no, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más cortito hasta ahí. Bueno, ahí aunque se pase poquito, porque a lo mejor no va a caber. Que es como yo les pido los diagramas en el proyecto. Todavía me siguen mandando, y lo dije más de una vez, que los diagramas tienen que traer las rayitas. A veces no le ponen los rectángulos. A ver, lo voy a copiar esto acá. Ahí apenas cupo, ¿va? Apenitas. Pero aquí obviamente no se representa así. Esta es una forma como para entender que dentro de un objeto de la clase matriz va a haber un arreglo bidimensional de tipo doble. Pero acá ya más formalmente, ¿cómo sería esto?
Sería public. Ah, caray, quité la rayita, ¿va? A veces nada más ponen el rectángulo y no ponen estas rayitas. O a veces no ponen esta rayita y queda todo aquí pegado. ¿Eh? Debe ser bien claro. Arriba va el nombre de la clase, aquí van los atributos, no van ningún método, van los atributos, los datos, y acá van los métodos. Entonces aquí el único atributo que ahorita va a tener, pues es uno que es privado, se va a llamar datos el atributo, así como lo estoy poniendo aquí. ¿Y de qué tipo va a ser ese atributo? Va a ser de tipo doble, pero una matriz. Así es como se pondría el diagrama, ¿sí? Como les digo, es nada más para entender que adentro va a ir una matriz. Y bueno, esto ya lo empezaremos a codificar yo creo que mañana, ¿sí? Porque ahorita si lo empezamos, pues lo vamos a dejar muy incompleto, ¿sí? Ok, bueno, ¿alguna duda, pregunta? En este ejercicio nos vamos a tardar como fácil otros 3 días, ¿eh? Vayan viendo, por favor, cómo se suman, restan y sobre todo cómo se multiplican las matrices, porque lo vamos a necesitar. Ahí está.